Hola, buen día. El tema de hoy se trata de la composición de un vector, que viene siendo el proceso contrario a la descomposición de un vector que vimos en la clase anterior. Entonces, como dice por aquí, pues se trata de que vamos a juntar las dos componentes XY de un vector para conocer su magnitud, dirección y sentido. Vamos a empezar con este ejemplo donde me dice que tenemos una componente X que es igual a 45 kilopondios y una componente Y que es igual a menos 80 kilopondios. Bueno, esta es nuestra componente X que iría hacia el este, dado que es positiva, iría a la parte positiva de X. Y la componente Y que iría hacia el sur, dado que la componente Y es negativa. Entonces, pues vamos a ver qué es lo que hacemos. Esta vale 45 kilopondios y esta vale 80 kilopondios. Y me dice por aquí vamos a trasladar la componente Y a donde termina la componente X. Es decir, que esta de aquí la vamos a mover hacia este lado. Nos quedaría así. Y luego, después de eso, vamos a trazar la resultante desde el origen, desde aquí del centro del plano cartesiano, hasta el punto final del vector trasladado, es decir, hasta aquí donde termina Y. Nos quedaría de esta manera. Esta es mi resultante y este viene siendo el ángulo. Entonces vamos a encontrar cuánto vale el ángulo y cuánto vale la resultante. Bueno, por método gráfico, pues tendríamos que utilizar una escala. Aquí pudiéramos poner 4.5 centímetros y aquí 8 centímetros. Y donde nos quede, estos tienen que ser perpendiculares, es decir, que tienen que formar un ángulo de 90 grados. Y donde nos quede, pues ya mediríamos lo que viene siendo la resultante, eh, que obviamente pues tendríamos que hacerlo con la misma escala de este. Y el ángulo lo mediríamos con el transportador. Pero como los métodos que estamos utilizando son analíticos, pues aquí lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar el teorema de Pitágoras, dado que se forma un triángulo rectángulo. Este es el ángulo recto, esta viene siendo entonces la hipotenusa y estos son los catetos. Bajo ese contexto, pues entonces tendríamos que la hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto. Y ya despejado, en este caso nuestra resultante sería la parte x al cuadrado más la parte y al cuadrado y todo eso raíz. Y entonces, pues si lo hacemos en la calculadora, nos quedaría 45 al cuadrado más menos 80 al cuadrado. Y al aplicarle la raíz nos daría 97.78. Y pues las unidades serían las mismas que tenemos en las componentes, es decir, que también serían kilopondios. Y eso es lo que tendríamos aquí en esta parte de aquí. Y para medir el ángulo, pues vamos a usar la función tangente. De este ángulo que tenemos aquí, este es mi cateto adyacente y este es mi cateto opuesto. Y la fórmula para tangente me dice que es cateto opuesto entre cateto adyacente. Entonces, para quitar la función tangente, se pasa del otro lado de la ecuación haciendo lo contrario. Entonces nos quedaría tangente a la menos uno. Entonces el ángulo es igual a tangente a la menos uno del cateto opuesto entre el cateto adyacente. En este caso el cateto opuesto vale menos 80 y el cateto adyacente vale 45. Entonces este es el cateto opuesto, la RY, y este es el cateto adyacente. Entonces si sustituimos nos daría un ángulo de menos 60.64. ¿Por qué nos da negativo? Pues porque los cuadrantes, en el cuadrante 4 los ángulos se miden así, hacia el sureste. Entonces por eso el ángulo nos da negativo, puesto que tiene sentido las manecillas del reloj. Ya una vez que sabemos que vale menos 60.64, procedemos a poner el resultado, donde me dice que la resultante vale 97.78 kilopondios a 60.64 grados. Aquí ya no le ponemos el signo porque estamos diciendo que va al sureste. Al decir que va al sureste, pues ya sabemos que de aquí, de esta parte de aquí, medimos hacia abajo y por lo tanto sería un ángulo que lleve dirección negativa en cuanto a la medición del ángulo. Y pues de esa manera lo mediríamos. ¿De qué otra manera podemos poner este? Sería 97.78 y lo que podemos hacer es medir el ángulo que tenemos desde aquí hasta acá. Es decir, el ángulo de aquí serían 90, 180, 270 y más este espacio que hay aquí. Básicamente serían 360 menos este ángulo que está aquí. Entonces nos quedaría de
299.36, entonces podemos ponerle 299.36 grados a partir de X positivo. Esa sería la otra manera en que se miden los vectores. Cualquiera de los dos que les guste, pues es exactamente lo mismo. Son equivalentes y pues de esta manera es como se hace la composición. Si yo quisiera comprobar que el resultado está correcto, entonces pues haríamos la descomposición, y si hago la descomposición de esto que tenemos aquí, pues me quedarían las dos componentes que tenemos aquí. Entonces esa sería la manera de comprobarlo.